¿Sí se observa las diapositivas? Recording is on. Ya, ¿sí se puede ver, chicos? Confirmen, por favor. Sí, ¿Sí se ve? Ya. sí, sí. Ya, ya, espérenme un segundito porque no se me, no puedo, a ver, espérenme. Ahí sí, ¿verdad? Ya. A ver, entonces, a ver, la anterior clase vimos lo que es parafrasear, bueno, esto ustedes ya saben, las formas de parafrasear, ya vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Vamos a simplemente a recordar. Vimos, por ejemplo, lo que es parafrasear las citas, ya lo que es un argumento, que significa, por ejemplo, defender una posición en la argumentación, ya que significa justificar, persuadir, influir. Ya revisamos aspectos de algunos ejemplos, ya cómo se construye una argumentación, los tipos de argumentos. Ya, entonces aquí nos quedamos, creo que todavía nos faltó terminar ya los tipos de argumentos, esto también ya vimos. Ya, entonces esto, ya estas diapositivas ya terminó. Otro de los temas, ya, ahí sí se puede ver, ¿verdad? Ya, otro de los temas son los... ¿Sí se ve? Sí. Sí, ya, listo. Ya, ¿qué es la tesis? Ya, entonces, por ejemplo, en la prueba les toman algunas preguntas sobre esto, ¿no? ¿Qué es la tesis? La tesis se basa en la idea central del ensayo o texto argumental, que es necesario sustentar con argumentos y subargumentos válidos y pertinentes. Es una afirmación o una negación contundente que necesita ser argumentada, justificada o explicada. Entonces, por ejemplo, en la pregunta les van a poner un texto, ya, sobre cualquier tema, me invento, no digamos un texto sobre la contaminación, digamos, ya, en el mundo. Entonces, le va a decir en el enunciado o en el encabezado, les pone, identifique la tesis del siguiente texto, ya, eso es lo que tienen que identificar. Y entonces, o les ponen la idea central, que significa lo mismo, no son palabras sinónimos que tienen el mismo significado, ¿no? Se escribe diferente, tiene el mismo significado. Entonces, la tesis, la idea central, significa lo mismo. Entonces, ustedes leen rápidamente, analizan de qué se trata y sacan la idea principal. Yo les comentaba, ¿no? La idea principal por lo regular siempre está al inicio y casi siempre vamos a encontrar un punto o una coma, ¿ya? Es una técnica rápida de encontrar la idea principal, ¿ya? ¿Cómo encontrar la tesis? Se sugiere extraer las proposiciones de un texto, luego relacionarlas y ver hacia cuál convengan las demás proposiciones por ser más contundentes o categóricas. Entonces, cuando dice las preposiciones se refiere a los argumentos, ¿no? Entonces, en un texto ustedes van a encontrar van a encontrar ideas principales e ideas secundarias, que también son conocidas como subargumentos, ¿no? Que se derivan de las ideas principales. Entonces, tienen que, por ejemplo, extraer cuál es el contenido principal, ¿no? de ese texto. ¿Cómo se formula la tesis? Plantearla como una proposición categórica con capacidad de ser sostenida con argumentos, con verbos en pasado o presente, sin dejar implícito ningún elemento. Entonces, encontramos de una forma bastante rápida cuando principalmente es la que abarca las ideas secundarias, ¿no? Principalmente vamos a diferenciarlas porque se utilizan verbos en pasado y en presente. Entonces, estas son algunas de los conceptos básicos de lo que son una tesis, ¿no? Derivadas son las proposiciones o pensamientos que se deducen o concluyen de la relación entre tesis y argumentos. Por ejemplo, ¿no?
vamos a hablar sobre la pobreza en el Ecuador, ¿ya? Entonces, al comienzo de un texto va a haber una introducción, ya de ahí va hace un análisis de manera global en el Ecuador, ya, y encontramos, por ejemplo, un pensamiento, ¿no?, que se deduce de la idea principal. Entonces, digamos, dice, la ciudad en el Ecuador que tiene la tasa más alta de pobreza es de la provincia de Bolívar, ya me invento, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, y ahí nos pone, digamos, un dato estadístico, ¿ya? Entonces, si se fijan que del tema grande, ¿no?, que significa de la preposición más grande, que sería la pobreza en el Ecuador, se van resurgiendo ideas secundarias. Entonces, digamos, otra idea secundaria puede ser, por ejemplo, otra de las provincias en la región costa que tiene la tasa más alta de empleo, bla, 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 es la provincia de Esmeraldas, ¿no? Entonces, así se deducen, ¿no?, de las preposiciones más grandes, como les digo, se van deduciendo las ideas secundarias. En consecuencia, indican conclusiones, deducciones, propuestas, sugerencias, etcétera, ¿no? Al final siempre de un texto vamos a encontrar una conclusión, ¿no? O sea, de qué trató todo el tema. Ya, para tener en cuenta, la tesis se une con los argumentos y estos con los subargumentos a través de los conectores. Ya, entonces tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros leemos un texto siempre vamos a encontrar conectores, ¿verdad? Ya que van a unir a las ideas. ¿Cuáles son los conectores? El por qué y ya qué. La tesis se une con las derivadas a través de los conectores en consecuencia, por lo tanto, entonces. Estas son palabras claves, ¿ya?, que tenemos que memorizar. Ya en los diferentes tipos de lectura que vamos a encontrar en la prueba, vamos a encontrar estas palabritas en los ejemplos, ¿ya? Entonces, son los famosos conectores, ¿no? ¿Por qué? Ya que, en consecuencia, por lo tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre vamos a identificar los conectores, ¿no?, que van a unir a las ideas principales con las secundarias. Aquí tenemos por un ejemplo, ya dice estructura de un texto argumentativo. Ya. Si se fijan, aquí están los pasos principales, ¿no? La presentación, la tesis, la argumentación y la conclusión, ¿no? La presentación es como una pequeña introducción, ¿ya? La tesis es la idea principal, ¿ya? Aquí están los argumentos y la conclusión al final, ¿ya? A ver, vamos a leer este ejemplo para analizar. A ver, ayúdame, Mateo, por favor. Estructura del texto argumentativo. El presidente chileno Sebastián Piñera tiene motivos para preguntarse qué es lo que está pasando. Los datos macroeconómicos siguen bollantes. Chile, con más de 10.000 euros de renta por cápita, récord latinoamericano, no sufre la crisis del primer mundo y sin embargo la nación está inquieta. Los índices de popularidad presidencial han caído vertiginosamente y sobre todo la juventud que estudia lleva semanas en la calle exigiendo enseñanza pública de calidad y gratuita. Los dirigentes estudiantiles amenazan con exigir la celebración de una consulta de plebiscito y lo llaman para que la ciudadanía les dé, que es muy probable que se le diera la razón. Para una administración de la derecha ilustrada, como quiere ser la de Piñera, muy volcada en la que en el país llama existismo, la protesta es un desastre. El martes pasado una gran manifestación transversal, no solo de estudiantes, recorrió las calles de Santiago. El número de asistentes osciló entre los 40.000 de la alcaldía oficialista y los 150.000 de las organizaciones, pero la capital chilena vivió intensamente la protesta. Tanto dicen fuentes del Ministerio Interior que al final de la misma, bandas de encapuchados incendiaron automóviles, destruyeron paradas de transporte público que utilizaron como barricadas y se produjeron enfrentamientos con la policía. Hubo 300 detenidos y docenas de heridos. De eso se valen tales fuentes para acusar a los estudiantes de incapacidad para controlar la protesta, lo que es casi como pedirles que se dediquen solo a estudiar, algo cuestionable porque ninguna protesta por cívica que sea está al abrigo de su utilización por grupos de desaprensivos. El movimiento es muy concreto en sus demandas, que el Estado vele por la enseñanza y que todos los niveles y no se deje como
Ahora, una parte bajo el control únicamente municipal y ya puestos a pedir que se prohíba el lucro de las instituciones de enseñanza privadas. Pero hay un fondo no solo de justicia, sino de acierto material en las demandas de la juventud. Una enseñanza pública de calidad y gratuita, compatible con la competencia que la iniciativa privada puede establecer la mejor garantía para una nación próspera en democracia. Y ahora los números lo permiten. ¿Por qué no atender todo lo que sea realista con estas demandas? Ya, muy bien. Entonces, en la prueba ustedes van a encontrar diferentes tipos de texto, ¿ya? No es, por ejemplo, como en sociales, que ya sabemos específicamente qué estudiar. Por ejemplo, las civilizaciones, la Edad Media, las guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Acá, en cambio, en lenguaje es un poco más amplio, ¿verdad? Nos van a poner textos de diferentes tipos, argumentativos, textos, por ejemplo, de obras literarias, textos de ciencia, bueno, un sinnúmero, ¿ya? Pero más o menos, podemos, así es el formato, ¿no? En esta última prueba que yo les decía, incluso estaban las preguntas bastante, un poco largas, ¿no? Con bastante información, ¿ya? Entonces tenemos que tener la capacidad de leer de forma rápida y a la vez analizar, ¿ya? Entonces aquí fíjense, ¿no? Aquí dice la presentación, aquí nos habla principalmente sobre cuál es la causa principal, dice, ¿no? Dice que los estudiantes, la juventud está exigiendo, dice que la enseñanza sea pública y gratuita, y el presidente Sebastián Piñera dice que no utiliza, ¿no?, lo que son esos recursos para la educación. Entonces aquí vemos una introducción. La tesis está con color rojo, ¿no? Dice, los dos dirigentes estudiantiles amenazan con exigir una celebración de una consulta, un plebiscito, lo que llaman, para que la ciudadanía les dé, que es muy probable que se les diera razón. Esta, por ejemplo, es la tesis. Ya, vamos, en las preguntas del examen les van a poner así: no identifique la idea principal, identifique la tesis. Y aquí tenemos los argumentos, ¿no? Los argumentos van a sustentar, ¿no? A sustentar a lo que es la... Aquí dice, por ejemplo, que más o menos 150,000 organizaciones chilenas viven intensamente una protesta. Acá dice que el Ministerio del Interior han incendiado a algunos encapuchados, dice, automóviles, etcétera, etcétera, ¿no? Acá también en la última parte dice que los estudiantes tienen la incapacidad de controlar la protesta, ¿ya? Entonces, si se fijan, tenemos 3 argumentos. Y al final encontramos la conclusión, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es el formato de los tipos de preguntas. ¿Ya? Eso tenemos que tener en cuenta. Entonces aquí vemos la estructura, ¿no? La tesis, que es la opinión o idea de fondo que se tiene sobre el tema que se presentará, ¿ya? Los argumentos son las razones que fundamentan la tesis. Pueden ser datos estadísticos, hechos, opiniones de expertos, ¿no? ¿Se acuerdan que veíamos la anterior clase sobre los tipos de argumentos? Por ejemplo, dice, identifique el argumento de hecho, identifique el argumento de opinión, identifique bueno, hay diferentes tipos de argumentos que ya vimos, ¿no? Entonces, eso yo les decía, ¿no? Tienen que memorizar específicamente, porque a veces les preguntan, por ejemplo, el argumento de hecho, ¿ya? Entonces vamos a encontrar datos estadísticos, opiniones de expertos, cosas así, ¿no? Entonces son palabras claves, ¿ya? Y la conclusión, argumentos o frases finales, ya está al cierre de la lectura, al final, que dan cierre a lo expuesto y reafirman como verdadera la tesis planteada. Entonces, esta es la estructura básica de lo que es los textos argumentativos. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. A ver, ayúdame, su lady, por favor. Dice, la honestidad es la mejor política. La honestidad es la mejor política, es una famosa cita hecha por Benjamin Franklin. La honestidad es considerada como la mejor herramienta de éxito en la vida. Sin ser honesto, se vuelve muy difícil crear una relación de amistad o amor real y confiable con cualquier persona.
Quienes generalmente se acostumbran a decir la verdad pueden ser capaces de construir mejores relaciones y, por lo tanto, un mundo mejor. Algunas personas que no se atrevan a decir la verdad, por lo general eligen mentir eh, y enfrentan malas situaciones a causa de esa deshonestidad. Por otro lado, decir la verdad ayuda a fortalecer nuestro carácter y nos conforta. Entonces, ser honesto, especialmente con familiares, amigos y otros seres queridos, nos ayuda de muchas maneras a lo largo de la vida. La honestidad es la herramienta más efectiva para proteger las relaciones. Decir mentiras solo para salvar la situación puede en realidad empeorarla. Decir la verdad siempre nos ayuda a fortalecer el carácter y también a generar confianza en nosotros y a los demás. Hay situaciones buenas y malas en la vida y creo que casi todos nosotros hemos experimentado que decir la verdad nos da alivio y felicidad. Entonces, de acuerdo con este dicho, la honestidad nos conduce a ser mejores en la vida. Ya, muy bien. Entonces, ya así como este ejemplo, más o menos son los ejemplos de las pruebas, ¿no? Las preguntas. ¿Ya? Fíjense de cualquier tema. Entonces aquí tenemos, ¿cuál sería la idea? El tema dice, la honestidad es la mejor política. Ya, tenemos que identificar, dice, ¿no? Está, por ejemplo, la tesis, el argumento y la conclusión. ¿Ya? La tesis, si se fijan, está en la parte roja. La honestidad es la mejor política. ¿Ya? Podemos encontrar ahí un punto o una coma. Esa es la idea principal, ¿ya? El argumento. Dice, es la famosa cita hecha por Benjamin Franklin. Ya, la honestidad es considerada como la mejor herramienta del éxito en la vida. Ya, ese es un argumento. Y la conclusión, que está en la parte final. Entonces, de acuerdo con este dicho, la honestidad nos conduce a ser mejores en la vida. ¿Ya? Entonces, en una pregunta, por ejemplo, no solo les ponen, por ejemplo, identifique la tesis, les pueden poner, identifique la conclusión, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bien la estructura de este tipo de preguntas, ¿no? La conclusión está en la parte final, ¿ya? La tesis está al inicio y los argumentos obviamente pueden estar al comienzo, al centro, ¿no? Entonces, de esta forma, cuando respondan ustedes la prueba, ya es rápido, o sea, a veces inmediatamente solo se lee un poquito del texto y ya se puede contestar rápido, pero obviamente conociendo, ¿no?, la estructura es más fácil de identificar. Ya vamos con otro ejemplo. A ver, ayúdame, Micaela, por favor. ¿Sí me escucha? Listen, Mande. ¿Sí se ve? lo escucho recortado. Ya leo. Ahí, ya, ahí. Leo el argumento, mande. Sí, es el ejemplo, lee el ejemplo. Es común ese. No se te escucha bien. No se te escucha bien. Sí Yo lo escucho entrecortado, pero es ese que dice es común encontrar, ¿verdad? No. A ver, mejor. Mateo, lee. Sí, porque no se te escucha bien, Micaela. A ver, lea, Mateo, por favor. Los cuentos tradicionales son narraciones populares. Las más conocidas fueron recopiladas en la época del Romanticismo. Los cuentos tradicionales influyen de un modo negativo en la formación moral e intelectual de los niños. Estas narraciones fueron creadas para los adultos, por eso transmiten cierta carga de violencia. Es común encontrar en los cuentos tradicionales muestras de crueldad y la presencia de personajes siniestros, que pueden ser una influencia negativa en el desarrollo emocional de un niño. Así, en la historia de Hansel y Gretel, los pequeños hermanos son abandonados en el bosque por su propio padre.
Luego caen en la trampa de una bruja y que los quiere comer. Finalmente los niños dan muerte a la malvada bruja y huyen llevándose sus tesoros. Y Pinocho es un personaje que vive demasiadas aventuras negativas que pueden provocar angustia en los niños. Por todas estas razones, los cuentos tradicionales no deben ser narrados a los niños. Ya, muy bien. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Dice, los famosos cuentos tradicionales. Ya, fíjense, ya al lado izquierdo, ¿no? Está ya dividido con llaves, ¿no? La introducción, la tesis, el argumento y la conclusión. ¿Ya? La introducción. Los cuentos tradicionales son narraciones populares, las más conocidas fueron recopiladas en la época del Renacimiento. ¿Ya? O sea, la introducción, por lo regular es algo corto, no abarca mucha información. Solo con leer, miren, estas dos líneas, ya se amplía, como decir, el tema, ¿no? La tesis, ya aquí vendría a ser la idea principal. Los cuentos tradicionales influyen en un modo negativo en la formación moral e intelectual de los niños. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en las escuelitas, ¿no? A los niños, a los pequeños se les enseña bastante lo que son los cuentos, las fábulas, etcétera, etcétera, ¿no? Para que influyan en los niños. Por ejemplo, las fábulas nos explican, por ejemplo, sobre los valores, ya hay con personajes, etcétera, etcétera, ¿no? Influyen de una forma moral. ¿Por qué? Porque a los niños se les enseña, por ejemplo, valores como el respeto, valores también, por ejemplo, ser honestos, se les enseña que sean más independientes, cositas así, ¿no es cierto? Entonces, de forma moral e intelectual a los niños. Y aquí están los argumentos. Ya fíjense, está subrayado, ¿no? El primer argumento, ya dice 1, 2, 3. Estas narraciones fueron creadas para los adultos. ¿Ya? Segunda, es común encontrar en los cuentos tradicionales muestras de crueldad. Y la tercera, la presencia de personajes siniestros que puedan ser una influencia negativa en el desarrollo emocional de un niño. Por ejemplo, digamos, hablemos de de un cuento, por ejemplo, El Lobo, ¿no es cierto? El famoso cuento del lobo, los chanchitos. ¿Qué pasa con los niños? De cierta forma, algunos desarrollan miedo, ¿no es cierto? Al lobo, algunos personajes, con que ellos van a sentir un poco de temor, ¿no? Entonces, por eso dice que también puede influir de una forma negativa en los niños, ¿ya? Entonces aquí tenemos, miren, los 3 argumentos. Y al final, la conclusión, ¿no? La conclusión abarca toda la información. Por todas estas razones, los cuentos tradicionales no deberían, miren, ahí nos está, por ejemplo, está subrayado con amarillo, ¿no? Ser narrados a los niños. No deberían, ¿qué nos está dando? Una recomendación, ¿ya? Por ejemplo, en cualquier tema que nosotros vamos a leer, no digamos el periódico, una revista, cualquier cosa, ¿no? De información. Entonces, digamos, yo leo un artículo, ¿no? Sobre, por ejemplo, el mal uso del agua. Me invento un tema, ¿no? Entonces voy a leer, entiendo de qué se trata y yo voy a dar mi recomendación. ¿Cuál sería una recomendación, por ejemplo? Que, digamos, cuando nos cepillamos los dientes, no dejemos que la llave esté abierta. Por ejemplo, que el agua de la lavadora que se vuelva a reutilizar, por ejemplo, para lavar un patio, yo qué sé. Entonces son recomendaciones, ¿no? Por eso nos utilizan esta palabra, ¿no? Fíjense, dicen, no deberían ser narrados, ¿ya? Entonces nos está dando una recomendación. Y de igual forma en todo tipo de lectura encontramos recomendaciones, ¿no? O sea, que nos hacen reflexionar sobre el tema. Entonces, fíjense, aquí están las partes, ¿no? Que tenemos que identificar claramente. Entonces, esto es importante que ustedes conozcan, porque la mayoría de preguntas que les ponen son lecturas de cualquier tipo que tienen que identificar conclusiones, identificar tesis, ideas principales, conclusiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la estructura, eso tienen que, por favor, tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, con eso
hemos visto el tema de la tesis, ¿ya? A ver, vamos. A ver, espérenme un segundito. Ya. Ahora vamos con los géneros literarios. Ya, otro de los temas, ya que también estaban que les ponen en las pruebas, ¿no? Los géneros literarios. ¿Qué son? Son los grupos en los que se clasifican las obras literarias. Los géneros literarios que conocemos en la actualidad no siempre fueron así, han evolucionado a través del tiempo. Entonces, en lo que es la literatura es un tema bastante amplio, ¿no? Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de obras literarias, de géneros. Ya, clasificación en géneros. Clasificar y agrupar la vasta producción de obras literarias en distintos géneros obedece a la necesidad que tiene el hombre de organizar en categorías elementos independientes pero de características semejantes para diferenciarlos de otros con particularidades distintas. ¿Sabías que la palabra género deriva del latín genus eris, que significa origen, de familia, linaje, estirpe, ¿no? Entonces aquí nos hace referencia a que todas las obras, la producción literaria es muy vasta, dice, o sea, es muy grande, ¿no? Tiene diferentes categorías, diferentes elementos, entonces la clasificación de los géneros significa, dice, no, familia, linaje, estirpe, o sea, su origen. Vamos a revisar, ¿no? Entonces, ayúdame con la lectura. A ver, Micaela, ahora sí. A ver, dice, Ya. ¿desde narrativo o leo siguiendo la definición anterior? Eso, no dice narrativo. Ah, ya. Texto oral o escrito que cuenta en la voz. ¿Puede mover el mouse, por favor? De un narrador. Hechos protagonizados por personas o seres personificados. Se caracteriza por la sucesión temporal de una o varias secuencias y una determinada organización estructural compuesta por un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. ¿Sigo? Ya. Sigue. Uh-huh. Lírico, género literario que se caracteriza por cauce de expresión de la subjetividad del hombre, sus sentimientos y emociones al observarse a sí mismo y al contemplar el mundo en el que está inmerso. Dramático, es escrito en verso o en prosa que representa un episodio o conflicto de los seres humanos a través del diálogo de los personajes y se diferencia de los demás géneros por su virtualidad. Y de le veo a usted. No puedo leer más. No se ve bien. Ah, ya. Dice virtualidad teatral o posibilidad de representación pública sobre un escenario. Ya, entonces acuérdense que cuando estudiábamos a los griegos, decían, ¿no?, que los griegos también se destacaron en lo que es la literatura, ¿no? Entonces aquí, ¿cuáles eran? Dice las temáticas, ¿no? Con las temáticas dice la modalidad, encontramos obras literarias, ¿no? Entonces aquí ya nos especifica, ya, género narrativo, género lírico y género dramático. Y entonces en la narrativa, principalmente dice se basa en texto oral o escrito en cuenta. ¿Cuáles son las personas? En la narrativa vamos a encontrar un narrador, ¿no?, de los hechos, cuáles son los que protagonizan, personajes principales, secundarios. También encontramos una secuencia de los hechos y cómo está organizado, por ejemplo, en el planteamiento, o sea, el tema, el desarrollo y el desenlace, cómo termina una obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos algunas obras literarias, ¿ya? Tanto son, por ejemplo, las más principales, digamos la novela A la costa, es una obra ecuatoriana, entonces, de género narrativo, ¿no? Entonces, nosotros siempre vamos a identificar cuáles son los personajes principales, secundarios, de qué trata la obra, cuál es el contexto de la obra, ¿no? Yo les decía en una clase anterior, el contexto es en el lugar en donde se desenvuelve esa obra. Por ejemplo, hay obras que se escriben tratan sobre la Amazonía, hay otras que
reflejan, por ejemplo, las vivencias de la costa, de diferentes pueblos. Por ejemplo, Huasipungo, ya esta obra trata sobre la explotación de los indígenas. Ya, entonces fíjense que el contexto es diferente, ¿no? Ya, entonces otra de los géneros es el género lírico. Se caracteriza, dice, por el cauce de expresión en la subjetividad del hombre, sus sentimientos y emociones. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir lo subjetivo? Subjetivo significa que no podemos tocar, no podemos palpar. Por ejemplo, los sentimientos. ¿Ya? Los sentimientos nosotros no podemos tocarlos. Si yo digo me siento triste, ya es como yo me siento, ¿no es cierto?, por dentro, en mi interior. Me siento de pronto deprimido, mis sentimientos, es algo que no podemos tocar, ¿no es cierto? Entonces a eso hace referencia a la subjetividad, dice, del hombre, sus sentimientos y emociones. Al contemplar el mundo en el que está inmerso, los seres humanos estamos inmersos en este mundo, ¿no es cierto?, en donde nosotros tenemos diferentes sentimientos, ¿ya? Y emociones. A eso hace referencia el género lírico. Y el género dramático, ya, principalmente en el género dramático, en la antigüedad, no, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, se hacían lo que son las obras teatrales, ¿no? Lugares públicos, en donde los diferentes personas, ¿no?, hacían el teatro en donde escribían diálogos a través de personajes, ¿no? Entonces, a este género dramático, lo diferente es que se reflejaba en lo que se representaban en lugares públicos sobre un escenario. Entonces, estos son algunos de los géneros literarios más principales, ¿no? Narrativo, lírico y dramático. Vamos a género narrativo, texto oral y escrito en cuenta en la voz de uno o varios narradores, ya eso tener en cuenta, ¿no? Hechos protagonizados por personajes o seres personificados y que se caracteriza por sucesión temporal y por una determinada organización estructural, compuesta por un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿no? ¿Cuáles son? Consta del narrador, personajes, acción, ambiente o espacio, ¿no? Narrador, los personajes que ya les dije, la acción, por ejemplo, sobre qué trata el tema, cuál es la temática, ¿no? Y lo que es el ambiente o espacio o el contexto que ya les expliqué, ¿no? Que es el lugar en donde se desenvuelve la obra. Por ejemplo, hay una obra que se llama Las cruces sobre el agua. ¿De qué trata esta obra? Es una obra escrita por Joaquín Gallegos Lara. Entonces ahí el ambiente o el contexto hace referencia a la masacre de la clase obrera. En Guayaquil hubo una huelga en donde alrededor de 2,000 personas fueron asesinadas por las fuerzas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta es la temática, ¿no? Es considerada como una de las obras más importantes, donde narra, se le conoce también como el bautizo con sangre a la clase obrera, ¿ya? Ese es uno de muchas obras ecuatorianas que analizamos más adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que son ejemplos, dice fábula, leyenda u otros, como la épica, la novela y el cuento. Aquí tenemos el ejemplo de la Ilíada, que es género épico, la novela, vemos Don Quijote y Sancho Panza, y el cuento de la Caperucita. Género lírico. A ver, ayúdame, su lady, por favor. Género lírico. Esa es la dificultad que presenta la poesía para definirla de una manera definitiva, en la que la expresión poética se distinguen claramente dos modalidades generales en las que lo lírico se puede manifestar como poesía verbal, es decir, con un contenido analítico de lectura secuencial de izquierda a derecha, sujeta a ritmo y cadencia, sonetos, romances, décimas, o bien compuesta de versos libres de toda medida.
y como poesía visual, cuyo contenido se lee globalmente igual que en cualquier imagen, agregando esta vez especial significación al valor gráfico, pues la tipografía y ya no alcanzo a leerles. Mm, mm. Ay, qué raro. A ver, espérame un ratito. Eh, La tipografía, el tamaño, y si se ve, el tamaño de la letra, la sangría y los espacios en blanco tienen un sentido propio. No sé por qué no se ve la parte última de la diapositiva. Qué raro. Porque está Ahí encendida sí se ve. la cámara y se le ve a usted. A ver, déjeme revisarle. Ahí se ve. Sí, un poco. Un poco. Ya, ahí me parece. Ya, entonces, en la poesía lírica, a ver, espérenme un segundito. A ver, espérenme un la voy a compartir otra vez. A ver, espérenme un segundito. Ya, ahí sí se ve. Sí. Confirmen si se ve. Dejó de compartir pantalla. No, tienen que apagarle su A cámara, ver, creo, porque se le ve al le apago texto y la cámara. Ya, entonces déjeme encerrarle la cámara ya. A ver ahí. Ahí me parece. Ya, voy a compartir otra vez ya. A ver. Ya. Ahí me parece. Ventana. A ver, para razón. Voy a volver a abrir las diapositivas. Espérenme un ratito. Ya. Ahí me parece que ya está. Ahí me avisan, ya se está abriendo. Ahí sí se ve. sí, dicen. Sí, ya, chévere. Ya, entonces creo que hay que cerrarle la cámara, me parece. Bueno, entonces, en los géneros literarios, ya ustedes tienen que memorizar, ¿no? Los tipos de géneros, sus características. De igual forma, les van a poner textos en donde les piden que identifiquen, ¿no? A qué género literario corresponde, ¿ya? Por ejemplo, ya bueno, ya vimos lo que es el género narrativo. En el género lírico, aquí la característica esencial del género lírico hace referencia a la poesía, no se olvide, género de la poesía, dice su expresión poética, no se divide en dos, expresión verbal y expresión visual. La expresión verbal hace referencia, dice, a los sonetos, a los romances, a la forma como están estructurados, por ejemplo, los versos, ¿ya? Y a la medida, romance, ritmo, etcétera, ¿no? Entonces, principalmente a lo que es la poesía, o sea, en esencia la poesía, ¿ya? Y la poesía verbal, principalmente, nos hace referencia, dice, a la, a la tipografía, el tamaño de la letra, la sangría, los espacios en blanco. O sea, por ejemplo, cuando realizamos un verso, ¿no es cierto? O leemos, ya digamos que leemos un verso de ya conocido. Vamos a encontrar una estructura, por ejemplo, lo que es la sangría, el tamaño de letra, el valor gráfico, nos dicen, ¿no? Las imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, el género lírico hace referencia principalmente a los elementos de la poesía. Ya acuérdense que en lo que es, por ejemplo, el género lírico dice que se basa en lo que es lo subjetivo. ¿Ya qué es lo subjetivo? Lo que no se puede ver, ¿ya? No podemos palpar, como los sentimientos. Yo digo, el amor yo no lo puedo tocar. El
amor se lo siente, ¿verdad? El amor, por ejemplo, a un hijo, el amor a una madre, el amor a una pareja, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, a eso hace referencia el género lírico, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos. Dice, caligrama femme de poeta francés Apollinaire. Ya. Acá vemos otros ejemplos. Dice Vicente Huidobro, poeta chileno, fundador del creacionismo, movimiento de la vanguardia artística de principios del siglo XX. Compuso varios caligramas. Entonces, esos son, aquí fíjense, ¿no? Representan, por ejemplo, alguna imagen. Vemos aquí la imagen de una mujer, los caligramas. Dice, observa el poema Pan y Paz. ¿Ya? Entonces está representado con algunas imágenes. Los famosos caligramas. ¿Ya? A ver, género dramático. A ver, ayúdame con la lectura, Micaela, por favor. ¿Me escuchas, Micaela? Ya, mande, dicen. A ver, ayúdame con la lectura de la diapositiva. Ya, listo. A ver, dice. Género dramático. Desde ahí, aunque eso ya leímos. Lo leo desde agreguemos, ¿ya? Mande. Ya, eso desde ahí. Ajá. Agreguemos que toda obra dramática se sustenta en el diálogo y en la atracción de los personajes. Ambos elementos se desarrollan alrededor de un conflicto que pone en juego dos fuerzas que luchan por un objetivo. No, por alcanzar un objetivo. Quienes encarnan la lucha impuesta por el conflicto son los personajes de la obra. Tradicionalmente se denomina protagonista a quien busca alcanzar la solución del conflicto. El conflicto. Hasta ahí, pues, ya. Y antagonismo a quien se opone al logro de este objetivo. Ya. Bien. Entonces, aspectos del género dramático. Dramático, como su palabrita dice, ¿no? Dramático, dice, son episodios de conflicto de los seres humanos. Entonces, este género se basa principalmente, como les decía, ¿no? en lo que se exponen este tipo de arte, en lo que es el teatro en un lugar público, en un escenario. Se desarrolla principalmente, dice, para busca solucionar el conflicto entre dos fuerzas que luchan por alcanzar un objetivo, ¿no? O sea, el antagonismo es la otra parte. Por ejemplo, el protagonismo y el antagonismo. El protagonismo son los que buscan la solución y los antagonismos son los que se oponen. Por ejemplo, les digo, ¿no? Hablemos de un tema social, ¿ya? Por ejemplo, los ricos y los pobres, ¿ya? Los ricos son la clase explotada, son las personas que tienen menos recursos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y en cambio los pobres, mejor dicho, ¿no? Y los ricos en cambio son los que tienen el poder, el control, son los que manejan las leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mira, hay este antagonismo, ¿no? O sea, esta lucha de poder. Eso se le conoce como el protagonismo y el antagonismo. Entonces dice que busca ¿qué? Solucionar un conflicto y el antagonismo se opone. ¿Ya? Entonces son aspectos básicos. Otro de los géneros literarios es la tragedia, ¿ya? Obra que se refiere a un episodio fatal de la vida, en que el personaje principal, un ser noble y heroico, se enfrenta a un destino adverso que termina por vencerlo. Así, el tipo de emociones que surgen en una tragedia son el temor y la compasión. Ejemplos de la tragedia son Antígona de Sófocles, Macbeth de Shakespeare. Entonces, este es otro de los temas importantes, ¿no? De los géneros, perdón, ¿no? La tragedia. Dice que se basa, dice, en un episodio fatal de la vida. Algunos de textos más importantes de la tragedia son, por ejemplo, de textos heroicos, de personajes de guerra, cosas así, ¿no? Algunos más conocidos, Antígona, Sófocles y Macbeth de Shakespeare. Otro de los géneros también es la comedia, ¿ya?
Es una obra que expone los aspectos cómicos y optimistas de la vida. ¿Ya? Entonces, mira, aquí encontramos palabras clave. Comedia fácil, ¿no? Aspectos cómicos, y como nos dice, no es su término, comedia. Muchas de forma agradable, los efectos de las personas a través de la representación de aparentes conflictos que concluyen en un final feliz. Si bien tiene uno de sus objetivos promover la risa en el espectador, esta debe ser a su vez inducir a la reflexión del tema planteado en la obra. Ejemplo, la comedia son El enfermo imaginario, de Molière, El burlador de Sevilla y El convidado de piedra, de Tirso de Molina. Entonces, ¿cuál es la característica principal de la comedia? Dice, exponer aspectos cómicos y optimistas de la vida. Por ejemplo, en la antigua Roma, en la antigua Grecia, se hacían aspectos de comedia, por ejemplo, de personajes políticos, de personajes conocidos. Y entonces se ponían máscaras, en donde exageraban, por decir, los rasgos de una persona, digamos la nariz, les hacen narices grandes, la risa, sus ojos, cosas así, ¿no es cierto? Entonces exageran los rasgos físicos, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para criticar de cierta forma algunos aspectos de, de ese personaje. Ya, por ejemplo, ustedes han visto a este señor Carlos Michelena, ¿no es cierto? Él es un comediante conocido, ya. Él, por ejemplo, es bastante cómico, ¿no es cierto? Entonces él hace representaciones, digamos, de los políticos, ¿no? Le remeda, por ejemplo, a Sixto Durán Ballén, le remeda al expresidente Correa, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos personajes, ¿no? Entonces él utiliza este género literario para llamar la atención de una forma cómica, exagera, ¿no? Exagera la forma de sus rasgos físicos, con caretas, cosas así. Entonces, principalmente dice la característica de la comedia es inducir a la reflexión del tema planteado. ¿Ya? Entonces no se olviden, ¿no? La tragedia, la comedia, género dramático, el género lírico, ¿ya? Dice, y por último, el drama. A ver, ayúdame con la lectura, Mateo, por favor. El drama es la forma que constituye el perfecto equilibrio entre los dos tipos dramáticos anteriores, ya que procura representar la vida de las personas de la manera más realista posible, en obediencia a que en la existencia de cada hombre y mujer hay tanto momentos trágicos como cómicos. Ejemplos de drama son Casa de Muñecas, de Henrik Ibsen, y La niña en la palomera, de Fernando Cuadra. Ya, muy bien. Entonces, otro de los géneros. Ya. Entonces, estas palabritas, estos términos no son complejos, ¿no es cierto? ¿Qué es drama? ¿Qué es género? ¿Qué es género narrativo? ¿Qué es género dramático? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, solo con palabritas claves nosotros ya vamos identificando de qué se trata. Y asimismo, al leer cualquier tipo de lectura, vamos a encontrar la esencia, ¿no? La esencia del tema. Entonces, dice, el drama principalmente dice construye dos tipos dramáticos, ¿no? Y se representa la vida de las personas de una forma realista. No todo en la vida, obviamente, es felicidad, ¿no es cierto? También hay momentos de los seres humanos que de la existencia dice que pasa por momentos trágicos. Ya como su palabra lo dice, ¿no? Drama. Ahí podemos observar este gráfico, ¿no? Donde está la carita triste y la carita feliz, ¿no? En lo que son los géneros literarios. Tenemos unos ejemplos, hay La casa de las muñecas y La niña en la palomera. Entonces, estos son los géneros literarios importantes, ¿no? Como les digo, en el examen les van a poner diferentes tipos de textos. Ustedes tienen que identificar, ¿ya? A ver, vamos a hacer un resumen, porque ya mismo se nos termina el tiempo. A ver, Micaela, háblame sobre los géneros literarios. Hazme un resumen. A ver, los géneros literarios se dividen en tres, desde el narrativo, el dramático y el lírico. ¿Cómo es? Cada género
literarios son diferentes, tienen características diferentes, incluso expresan diferentes cosas. Ahí también se clasifican ciertas obras dependiendo lo que digan. Hay obras que tratan así de pueblos, de indígenas, hay otras más, ¿cuál sería la palabra? Más, o sea, que tratan de otros temas, no netamente de la esclavitud o ese tipo de cosas. Em, ¿Qué más? El género dramático, a ver, el literario dramático utiliza también diálogos, como decíamos, representa las emociones, incluso tiene un protagonista y un antagonista. Los líricos se puede estar en prosa o en verso, también a veces tienen musicalidad así, y tienen estrofas. El narrativo, en cambio, tiene inicio, desarrollo y el desenlace. Ese tiene párrafos. Ahí puede ser un cuento, una fábula, entre otros. Eso, Liz. Ya, muy bien, Micaela. A ver, Mateo. Mande. A ver, Mateo, dime tu resumen sobre los géneros literarios. Que existen varios tipos de géneros literarios en los cuales destacan algunos como la comedia, tragedia, y la esos. Ya, a ver, háblame sobre el género dramático. Háblame sobre la tragedia. En la tragedia se representa momentos tristes, dolorosos de algún suceso de alguna persona o momento de algún acto. Ya, sobre la comedia. ¿Qué es la comedia? Y pone ejemplo. La comedia es como que muestra momentos felices de una persona, y algunos ejemplos son cuando, no sé, se representa algo chistoso o gracioso en el arte. Ya, muy bien. A ver, su lady. A ver, Lisa. A ver, su lady, dime un resumen de lo que hayas aprendido. A ver, los géneros literarios es la manera en cómo se pueden clasificar las obras literarias. También existía los géneros de la literatura que eran narrativo, lírico y dramático, me parece. Uh-huh. En el género lírico se presentaba era como una expresión poética en donde se daba a conocer la poesía verbal y la poesía visual. También existía el género dramático, siempre estaba escrito en prosa, y también el género lírico, pero no recuerdo mucho. Ya. Háblame sobre la comedia. Ya la comedia sí mismo representaba
momentos de alegría, chistosos, en donde los personajes interactuaban así de una manera feliz, se puede decir. Ya, ya, muy bien. Entonces, chicos, los géneros literarios, ¿no? Aquí veamos observen este mapa, ¿no? Aquí está resumido, ¿no? Narrativo, lírico y dramático. Ya de ahí, estos son los principales, ¿no? Entonces, narrativo principalmente dice obviamente, narrativo, o sea, ¿qué significa narrar, no? De forma oral. Vamos narrando, por ejemplo, una leyenda. Por ejemplo, yo les narro, digamos, hablemos, ¿no? De una leyenda del famoso gallo de la catedral. Entonces decimos que había un borrachito que pasaba por la calle que él siempre le insultaba al gallo, bueno, y bla, 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 ¿no es cierto? Entonces voy narrando, ¿no? Siempre hay el narrador, el protagonista, y se va desarrollando la obra y tiene un desenlace. El desenlace en que termina la obra, ¿ya? Lírico, que les decía, el lírico principalmente se trata en lo que son expresa la subjetividad del hombre. La subjetividad se presenta a lo que no podemos tocar, no podemos palpar. Entonces aquí principalmente dice los sentimientos, las emociones, ya en el mundo en que estamos inmersos. ¿Ya? Entonces estos temas se basan principalmente en lo que es la poesía, ¿no? Poemas, etcétera. Eso. También el género dramático, ahí vemos, por ejemplo, los conflictos de los seres humanos, ¿no? Hay momentos en la vida de los seres humanos que son momentos tristes, alegres, entonces ahí estudiamos lo que es el drama y también la comedia, ¿ya? El drama se basa en hechos tristes, ¿no? Y en cambio la comedia se basa, como su palabra lo dice, ¿no? Comedia, en algo agradable, en algo chistoso. Yo les ponía el ejemplo todos hemos visto, creo, en algún momento al comediante Carlos Michelena, ¿verdad? Entonces él, por ejemplo, siempre habla de un poco en sus chistes, en su comedia, hace referencia a la política. Ya él critica, ¿no? A los políticos, su forma de gobernar, su forma de expresarse, ya. Entonces, ¿qué utiliza él? Ya para hacer teatro, ¿qué se utiliza? ¿No? Se utiliza vestimenta que llame la atención, utilizan, por ejemplo, caretas, cosas así, ya. Entonces, inclusive resaltan el físico digamos, de los políticos, ¿no es cierto? Les ponen los aspectos de la cara un poco más exagerados, digamos, del tamaño de la nariz, del tamaño de los ojos, del rostro, etcétera, etcétera. Dime. De hecho, hay bueno, no sé si llamarlo segmento, creo que es en Teleamazonas o en El Comercio, la verdad desconozco. Pero hay bastantes caricaturas de los políticos, Guillermo Lazo, así, y les ponen frases que como que se contradicen con lo que ellos proponen. Ajá. Y lo hacen así. Sí, he visto. Ajá, que me parece que es en Teleamazonas. Ajá, exactamente. Eso es la comedia, ¿no es cierto? Ya creo que yo he visto de Carlos Michelena, que bueno, es uno de los más conocidos, ¿no? Pues son comediantes populares, también hay otros, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas, ¿no es cierto? Que causan comedia a los políticos, porque como dice Micael, ellos se contradicen, ¿no? Dicen una cosa y después dicen otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Como yo les decía en otra clase, los políticos solamente hasta llegar al poder ofrecen todo. Una vez que llegaron al poder es todo lo contrario, toma el paquetazo, toma las medidas de subida de impuestos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de esto hace tema en lo que es la comedia. Bueno, chicos, ya creo que se nos está terminando el tiempo, ¿no? Entonces, si se fijan entonces en bueno, en la prueba, ¿no? En la prueba de EAES, les ponen géneros literarios, ¿ya? Les ponen lo que es el parafraseo que ya vimos, lo que es la tesis, identificar conclusiones, identificar, por ejemplo, más adelante vamos a estudiar en cambio las principales obras, ¿ya? Yo tengo un documento en donde está resumido, ¿no? Todas las obras principales, ¿no? Por ejemplo, ecuatorianas y también lo que son las obras más importantes, ¿no? de lo que es literatura universal. Entonces, igualmente, les ponen, por ejemplo, fragmentos, digamos, les ponen un fragmento de la costa, la novela La Costa, ya.
Entonces tienen que identificar, dice, este fragmento, sobre qué obra se trata, ¿ya? O identifique la obra a la que hace referente. Entonces eso también tenemos que conocer, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, nos ponen los angurimas, nos ponen siete lunas, siete serpientes, Huasipungo, bueno, hay un sinnúmero de obras. Entonces nos ponen así diferentes fragmentos. ¿Ya? Ustedes, me imagino que ya han leído una que otra obra, no digo todas porque son bastantes, pero a veces en los colegios, ¿no es cierto?, a los estudiantes se les manda a leer una obra. Entonces eso también tenemos que tener bastante claro, ¿ya? Bueno, chicos, creo que ya se nos terminó el tiempo. No les he podido elaborar el Kahoot de la semana que pasó porque estuve de viaje, ¿ya? Pero en esta semana me igualo y les envío lo que son de sociales y de lengua, ¿ya? Entonces les envío para reforzar el conocimiento. De igual forma, todos los temas que yo tengo en las diapositivas, que de esta forma se me hace un poco más cómodo trabajar, ¿no? Así con diapositivas. De igual forma, yo todo este material les voy a enviar a ustedes a sus correos, ¿no? Para que ustedes también en su tiempo libre puedan igual nuevamente leer y aprender, ¿ya? Creo que eso, chicos. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Alguna duda? No, ¿Ya? Liz. No, ya. Entonces, ahorita estamos todo lo que es materia, ¿no? Tanto en lenguas sociales nos vamos a enfocar ahorita en la materia. Ya más adelante, ya en cambio vamos a resolver lo que son cuestionarios, ¿ya? Entonces vamos a ver los diferentes tipos de reactivos que les toman en la prueba y ahí sí nos enfocamos en las preguntas, ¿ya? Entonces ahorita solamente materia, con lo que es los temas específicos, ¿ya? En sociales tenemos ya los temas claves, ¿no? Por ejemplo, los griegos, los romanos, los egipcios, Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Pero acá en lengua es como que abarca un poquito más de materia, ¿ya? Eso pues, chicos, creo que ahí vamos a quedar. Ya cualquier duda me escriben, ya grupo, que tengan una linda semana, ya, chao con todos, cuídense mucho, chicos. Hasta luego, Liz. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Ya de nada, que les vaya bien, que estudien por favor, chao.